Buenas, mi nombre es Pablo Manotas y esta es mi presentación acerca de la sistematización del taller precarización. Eh, la palabra precarización está escrita con R mayúscula y con H, simbolizando que no solo se está hablando de lo precario en sí, sino que se está hablando de lo precario en una forma más relacional, eh, porque lleva esa metáfora de las micorrizas como esa red ecológica que une a todo un ecosistema, al igual que la socialización y la esfera relacional nos une a todos. Eh, Inicio desde la práctica uno y 2 porque desde ahí inicia mi planteamiento hacia el individualismo, hacia pensarse los comportamientos individualistas y cómo estos afectan eh, pues a la persona y a su capacidad como de crear identidad. Entonces esos fueron como los dos principales como conceptos que traté, que se reflejan en la necesidad de la inmediatez y la introspección como forma de alternativa para esa inmediatez y para la construcción de la identidad. Ya después pasamos al laboratorio uno, que ahí es donde defino más el tema de la escasez, y desde ahí surge una experimentación que es una pintura acerca de un momento de mi vida en el que mi madre dijo esta frase que es que impotencia tan hijo de puta, por más que hago y hago, nunca estamos bien. Y desde ahí sale como esa idea que surge desde una catarsis de pintar esto, de pintar también una alacena vacía, simbolizando lo que estaba viviendo en ese momento. Y ya después eso me lo llevo a tomar fotos, pues me lo llevo a un centro comercial y le tomo diferentes fotos en lugares que son como de comercio, hablando como de esa dicotomía de no tengo nada, pero pues estoy en un lugar donde es básicamente para comprar, y también en lugares donde puedo entrar pero no puedo comprar absolutamente nada porque todo es muy muy caro, como estas imágenes que están dispuestas en un- una tienda pues de productos, de muebles y del hogar. Ya después empiezo la creación de una versión más grande de esta pintura, que es una alacena que se puede llevar a espaldas como si fuera un bolso, y ahí termina como mi primera intervención de laboratorio, uno como con el concepto, con la experimentación, y ya en laboratorio 2 continúo en la primera entrega con esa misma temática de la escasez y la alacena como mochila, hablando de el peso que uno tiene que cargar cuando va a ciertos espacios y que no puedes como eh, quitar esa parte precaria de ti. Entonces realizo la alacena y también realizo una acción performática que es tener la alacena todo el día, incluso haciendo mis actividades como de prácticas y de trabajo. Y ya para laboratorio 2, pues para la segunda entrega del laboratorio 2 es algo más teórico, es la búsqueda de mis referentes conceptuales, en los que entra principalmente el libro de Feminismos ante el neoliberalismo, que es ahí donde Vircano, en su ensayo Solo y no se nace, se llega a estarlo, plantea el concepto de precarización afectiva, que es algo muy importante para el proyecto, que definiré más adelante. Y también empieza como la búsqueda de entender cómo el arte puede entonces relacionarse más con las personas y no ser simplemente un objeto expositorio más. Desde el libro de Estética Relacional de Nicolás Borreau, y también entender cómo la parte de la globalización afecta a las personas desde el libro de Cultura Mundo de Gilles Lipovetsky. Luego se continúa,
aleja como de la técnica escultórica y de la parte performática y se opta más por la ilustración desde hacer imágenes de momentos, de escenas en los que las personas están compartiendo su descanso desde la propuesta de Dame un Break. Dame un Break surge en referencia a una canción de Fruco y sus Tesos que tiene el mismo título y que habla desde la gentrificación, desde la calidad del trabajo, de la explotación laboral. En una parte de la canción dice dame un break porque me echaron del trabajo y no tengo nada para comer, mientras habla de que va a ir a una fiesta por esa necesidad que hay como del ocio. Entonces desde la parte ilustrativa se proponen hacer estas imágenes de personas durante su break de trabajo o después del trabajo, mostrando esa necesidad como del ocio. Y entonces hay una parte que es enteramente iluminada y la otra parte que es oscura, referenciando que lo que ilumina es como lo importante, ¿cierto? Y ya luego está la versión del cómic, que sería algo más parecido, pero en un punto más narrativo, haciéndolo con una creación de personaje, que pudiéramos como seguir una historia directa. Ya para ahora entrar en materia de la sistematización del taller precarización, quisiera iniciar definiendo ciertas cosas como es la precarización como condición universal, desde Isabel Lorey, que lo plantea no solo como una jerarquía en donde dependiendo como en qué punto de la jerarquía eres más o menos precaria, sino que Isabel Lorey lo especifica como ya que somos una especie finita y vamos a morir, eso de por sí ya tiene un aspecto precario porque nuestra vida va a llegar a su fin, entonces está siempre como la posibilidad de esa muerte, pero también lo habla como desde el punto neoliberal, ¿cierto? Nacer como acción relacional se refiere a los planteamientos de Vircano. Ella utiliza esta frase para determinar la condición de nuestra especie, que incluso desde el nacimiento ya se realiza una acción relacional e incluso cuando se abandona al infante también es una acción relacional porque es una acción que alguien inflige en ti, como no hay esa separación. Y al ser una especie tan dependiente a la parte relacional es muy difícil que como fuerzas externas lleguen a separar esa necesidad desde lo relacional. Y si empieza a separar esa acción de la relación desde lo relacional es porque esto que Beer lo nombra desde el neoliberalismo tiene que estar constantemente bombardeando a la persona para que se separe de esa condición relacional tan propia del humano. Aquí estoy mostrando los resultados del primer taller de precarización que se hizo en la clase de laboratorio. Para este taller yo no especifiqué un área de lo precario, sino que simplemente lo tomé en general, lo cual creo que fue un desacierto, pero lo tomé así porque yo pensé que sería muy difícil explicar qué era la precariedad afectiva y solamente la palabra precariedad hubiera sido como suficiente, pero pude notar que no fue así, ya que muchas personas empezaron a realizar otras formas de lo precario que se salían como de la esfera. Para definir entonces cuál es el concepto que yo voy a trabajar dentro de estos como talleres o de este proyecto más bien, voy a leer como la definición que simplifico de este concepto para que se pueda entender. Dice: la precariedad afectiva, al igual que en la esfera económica, cuando hay precariedad es porque existe una falta, hay un estado de vulnerabilidad, como lo nombra Isabel Lorey. Es por tanto que la precariedad afectiva se refiere a la escasez que existe en la parte afectiva, no porque no haya relacionamiento, sino porque el relacionamiento está mediado por el pensamiento neoliberal, el cual trae aprendizajes o estrategias que inmunizan a los individuos, creando barreras y desarrollando relaciones transaccionales.
Entonces, el concepto que yo utilizo en estos talleres es este, el de la precariedad afectiva, y se debería centrar en eso, principalmente en la precariedad como del relacionamiento, de la precariedad emocional, la precariedad de los afectos. Además del taller realizado en la clase de laboratorio, tuve la oportunidad de realizar una vez más el taller junto con la colectiva Mesa Diversa Comuna 4, que es la colectiva en la que yo participo, durante el tercer Festival de Masculinidades No Hegemónicas. Es importante como mencionar que la mesa tiene varias acciones en el año, en las que son el Festival de Feminismos a la Calle, el Festival de Diversidades y el Bazar Diverso, el Festival de Masculinidades, que es en el que yo participé, Octubre Trans, que se refiere a la celebración del 31 de octubre en Halloween, pero desde el aspecto, pues como celebrando la vida trans. Eh, y también está la Escuela de Género, que es un diplomado que se hace todos los años. Ya estamos en su séptima versión. Y yo menciono esto porque, a pesar de que yo trabajé, trabajé, participé del Festival de Masculinidades, mi concepto no entra enteramente en el tema de masculinidades, sino que si entra en un tema, entra a ver cuál es la precarización dentro del relacionamiento. Si fuera dentro de Octubre Trans, se hablaría desde la parte trans, binaria y no binaria. Si es desde Feminismos a la Calle, se hablaría desde la precarización, como desde del relacionamiento de la mujer, y siempre desde una visión neoliberal, ¿cierto? Neoliberal, pues antineoliberal, y como buscando esas alternativas. Lo traigo a colación porque fue uno de los apuntes que se me mencionó. Como esta fue la tercera versión del festival, eh, cada año se realiza una temática general para todas las acciones, y este año se centró en el concepto de geopolítica y conflicto armado. Del fanzine de precariedad masculina participaron 8 personas, en las cuales 5 eran adultas y 3 eran jóvenes. También participaron 2 infantes, pero no les cuento cómo dentro de esa población, porque a ellos les enseñé a hacer fanzine más que participar del taller de precariedad. A continuación, pues también se va a hablar como del procedimiento en el que se introduce el tema, se habla como de los referentes, y se explica cómo se va a hacer el formato de fanzine. También se le da varias frases afirmativas, que hacen como relación a la precariedad afectiva desde el punto de los discursos masculinos, ¿cierto? Actuales, que vienen como con esa carga eh, más machista, con esa carga de esa ola de conservadurismo que está creciendo. Y ya después de entregarle, las personas empiezan a hacer sus fanzines. Y a continuación ustedes van a ver algunos resultados del taller. Ya después de presentar los resultados, tengo que expresar como cuáles fueron los componentes como buenos, y pues los a mejorar del taller. Principalmente yo considero que la creación desde cero, desde un fanzine, es algo muy bueno. Ayuda mucho como a la estimulación creativa, y también como a definir
una posición política o emocional ante las declaraciones. Siento que darle las declaraciones también es un buen punto de inicio porque no se pierden como en el tema, incluso si la explicación no fue bien entendida, desde el uso de las frases y de las afirmaciones puede darse muchísima ayuda para el taller. Considero que tengo muchos aspectos como para mejorar, principalmente en la parte de poder hablarle al público. Tuve una dificultad muy grande como para poder explicarles. Em, También una de las anotaciones que se me hizo es la pregunta acerca de si el dibujo es el medio como más importante, pues más relevante para poder realizar este taller. Y yo considero que como el dibujo es tan parte de mi identidad como también es ser como una persona precaria, entonces ya ser una persona precaria se vuelve una base identitaria y empieza como a afectar en los lenguajes creativos, ¿cierto? Y como yo observo el dibujo como una técnica eh, que necesita muy pocas cosas, entonces se une como a esa necesidad precaria. Pero yo entiendo que esto es una condición más personal. Eh, y observando como lo que pasó en el taller, yo considero que el dibujo no es la mejor forma. Quizá puede ser un ejercicio que se realice en el momento, pero que no debe ser como lo que dirija todo el taller. En un inicio, como se ve desde el laboratorio 1, pues yo pensé una propuesta más performativa, pero la descarté porque yo no tengo un buen relacionamiento con las personas. Pues irónicamente, hablando de este tema, también es como un tema, ya se ve que es un tema como muy personal. Eh, pero se descartó esa parte performativa por esa cuestión, aunque yo siempre considero como es que es muy necesaria. Incluso en la asesoría que tuve con el profesor Carlos, estábamos hablando mucho desde el happening de hacer algo como más, más relacional, que pueda como crear esa conexión, pero yo lo descarté porque no lo veía tan viable para hacerlo en la clase de laboratorio y también para hacerlo como un taller al público en el Festival de Masculinidades y en las acciones de la colectiva. Pero yo considero que se podría utilizar de maneras como diferentes, ¿cierto? Si se planteara como en un espacio eh, más concreto, se pudiera emplear una metodología que sea como más continua, en donde las personas no tengan como tanto miedo de expresar ni hablar desde esa parte precaria o de entender conceptos como con un poco más de tiempo, porque 1 hora o 2 horas de un taller es muy poco tiempo para poder entender qué está pasando. Y aquí es donde entra eh, un referente muy importante que ha sido como últimamente en este semestre, que es la Casa Cultural Casa Morada, que es donde yo voy a realizar mi proyecto de trabajo de grado, pero también no solo es un espacio como de investigación o un espacio en el que yo le dedico tiempo solo como por el tema de trabajo de grado, sino que es un lugar en el que yo verdaderamente creo y verdaderamente considero que es un lugar como de resistencia. Y la metodología que utilizan, el tema de los encuentros, de los parches, como se llama, eh, realmente me inspira mucho como a tratar de eh, dirigir el proyecto hacia allá. Está la problemática que yo necesitaría como un lugar, ¿cierto? Un lugar y también ser una persona como más abierta a expresarme para ser un buen anfitrión y poder como realizar esos encuentros. Pero no quisiera que se quedara solo como dentro de un lugar, sino que desde el happening, sacar como a las personas que participen eh, del taller o pues ya como del espacio,
y llevarlos a hacer, pues, hacer acciones como más relacionales por fuera, ¿cierto? Quizá en espacios como no convencionales, realizar acciones desde ese pensamiento de dame un break, como también retomar esas cosas que he hecho antes, la performatividad del laboratorio 1, dame un break desde el laboratorio 2, para poder como crear este proyecto más desde una acción visible que se pueda relacionar directamente con las personas y con los afectos, más allá que con la parte eh, cognitiva, que siento que es algo que lo que he estado haciendo mucho más que esa parte más emocional y más relacional. Por tanto, pues no planteo como tal, pero sí me planteo a mí una, un tipo de parchadero, por así decirlo, en donde las personas vienen, se habla, se da el espacio como para un relacionamiento sin tanta presión, ¿cierto? Y en el que obviamente pues está el arte como bandera y como guía de todo el proceso y ya luego se saca una, no una acción como performática, ¿cierto? Porque no es una puesta en escena pensada, sino acciones performáticas en espacios no convencionales acerca de pues el ocio, de trabajar eh, esa parte de dar un break, de una alternativa relacional diferente a las narrativas neoliberales. Y con eso se concluyó mi presentación. Muchísimas gracias.